Y seguimos expectantes, por supuesto, y así lo reflejamos recién en nuestro primer bloque de noticias, la situación en Venezuela, lo que está ocurriendo. Estamos todos mirando qué es lo que pasa allá, pero para profundizar y entender tal vez un poquito más lo que está sucediendo, estamos con un especialista. A él le vamos a consultar todas nuestras dudas. Andrei Servimpón está con nosotros, es analista internacional, pero también, vamos a decirlo, es el director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Bienvenido, gracias por visitarnos. No, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Gracias. Esto que está viviendo Venezuela, esta situación, ¿era previsible que suceda con estas características? Yo creo que la novedad es que hay una confluencia entre las iniciativas a nivel doméstico e internacional. Quizás esa es la gran sorpresa. Hasta ahora lo que hemos visto es que trabajaban a destiempo. Cuando había presión, manifestaciones a nivel doméstico, cuando se estaba movilizando la oposición en Venezuela, la comunidad internacional parecía algo retraída. Cuando la comunidad internacional estaba proactiva en el tema de Venezuela, la oposición se había visto desarticulada. Y ahora lo que estamos viendo, y eso es lo que está sorprendiendo a muchos, es que los esfuerzos están confluyendo y pareciera de forma mucho más coordinada que en el pasado. Entonces estamos viendo la movilización en las calles, una presión muy fuerte sobre el gobierno Maduro desde el panorama doméstico y a la vez una presión internacional contundente, coordinada y con un mensaje muy claro. A ver, por un lado, esta movilización interna de los propios habitantes del país que están allí, ¿no? Porque otra cosa son los venezolanos que han protagonizado, digamos, toda esta diáspora que se ha dado. Pero una de las cuestiones que se está marcando es que las clases bajas, como una particularidad de esta manifestación, han salido a las calles, teniendo en cuenta que generalmente han sido los que más han apoyado y respaldado al régimen. Hemos visto en los últimos años una rápida corrosión de las bases en términos electorales del chavismo, ¿no? Del madurismo también, digamos, y cada vez vemos una mayor participación de una más amplia diversidad de sectores sociales en Venezuela. Justamente es indicativo de esta corrosión en cuanto a las bases y el apoyo popular que durante mucho tiempo sí sostuvo al régimen chavista en Venezuela. Entonces eso sí es un indicador muy positivo, pero a la vez es reflejo de una situación dramática en Venezuela. Es una cuestión de elevadísimos niveles de pobreza, de hambre, de falta de insumos médicos. Entonces, la situación que están viviendo los venezolanos y sobre todo los que no tienen acceso a servicios privados, a la posibilidad de salir del país, son condiciones catastróficas. Es una situación de emergencia humanitaria hoy en día y entonces eso se refleja en la diversidad que estamos viendo en la composición de las manifestaciones. Y el apoyo marcaba dos cuestiones, la cuestión interna y ahora que se ha conjugado con la presión internacional. A veces algunos interpretan que es peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que lo que ronda por ahí es el fantasma o el temor a la intervención militar en Venezuela. Yo creo que eso influye mucho. Yo hoy por hoy lo veo como una cuestión algo lejana. Me parece que la mayoría de los actores en el escenario internacional entienden que una situación de intervención militar en verdad empeoraría la situación. Los casos recientes que hemos visto de intervención armada en el mundo han sido todos desastrosos. Entonces, creo que muchos de los países del gobierno lo que están haciendo, de la comunidad internacional, están apostándole fuertemente a mecanismos alternativos. Y esos mecanismos alternativos tienen que ver con la presión diplomática, con la presión económica financiera, como son las sanciones sobre individuos, pero a la vez tratando de ver dónde se pueden encontrar los canales, los espacios para un diálogo y una mediación, porque lo peor que podemos hacer es acorralar al chavismo. Siempre en unas instancias en las cuales se busca algún tipo de transición lo más pacífica posible, lo que necesitas es darle opciones a todos los actores que se están sentando en la mesa. Si yo le transmito la inquietud, hay hoy dos presidentes en Venezuela, ¿qué me responde? Yo diría que estamos en una situación de soberanía compartida quizás, en el cual efectivamente tenemos un presidente legítimo, designado por medio de la Asamblea, el cual toma funciones en base al artículo 233 de la Constitución venezolana, que es Guaidó, y tenemos a Nicolás Maduro, que ha sido el presidente que se ha mantenido en el poder a través de unas elecciones cuestionadas ampliamente a nivel internacional y doméstico también, y que ha perdido una enorme base de apoyo en Venezuela. Entonces, estamos ante esa situación muy compleja de cómo se avanza cuando tenemos a dos líderes muy claros y asumiendo básicamente o peleando por la misma posición en el gobierno venezolano. Y
especulando, digamos, esto que marcaba recién, la posibilidad, o al menos la advertencia que hizo Donald Trump, que no descarta una invasión militar. Esto, ¿cómo se lee a nivel internacional, teniendo en cuenta que Putin, que Rusia apoya al régimen de Maduro? Bueno, hoy ya hubo declaraciones por parte del gobierno ruso diciendo de que Trump lo que está haciendo es empujar a Venezuela hacia las vías de la sangre. Entonces, claramente ese discurso se encuentra muy presente a la hora de referirnos a Estados Unidos. Ahora, yo creo que la mayoría de los actores en la escena internacional tienen bastante claro de que eso es el peor escenario. Y es más, generaría grandes fricciones dentro de esta coyuntura internacional, porque muchos de los presidentes en América Latina ya se han expresado muy claramente en contra de cualquier tipo de acción militar en Venezuela. Sí. Entonces, ahí algún tipo de acción en esos términos lo que haría es más bien quebrar esta unidad que estamos encontrando en cuanto a la comunidad internacional sobre Venezuela. Y si seguimos mirando, digamos, la actitud de otros países, ¿cuál es la lectura que hace usted respecto de la posición de México y de Uruguay? Bueno, yo creo que ahí lo que encontramos es, Uruguay mantiene una postura que viene sosteniendo ya hace un tiempo. Yo creo que el cambio grande que estamos viendo en México con López Obrador tiene que ver con una interpretación un poco diferente sobre cómo se va a dar el proceso a futuro. Muchos lo catalogan de una especie de aliado o socio del chavismo en Venezuela. Yo creo que el gobierno de López Obrador está apostando a poder en algún momento jugar un rol importante como mediador en la crisis venezolana. Y para ser un mediador necesita poder reconocer al oficialismo, al gobierno de Maduro, porque si no, ahí corta todos los lazos y toda la posibilidad de interlocución. ¿Es la estrategia acertada? Eso ya es otro tema a discutir y no sé si estaría de acuerdo. Pero creo que ese es el cambio de estrategia que sí estamos viendo en México, a diferencia de su antecesor. ¿Es la estrategia acertada, la de Argentina, la posición planteada y tomada firmemente por el gobierno de Mauricio Macri? Sí, yo creo que sí. Creo que estamos en una instancia en la cual no podemos reconocer a un gobierno ilegítimo de Maduro en Venezuela. Tenemos que llevar adelante medidas que sean contundentes, fuertes, dentro de las herramientas diplomáticas que tiene la Argentina a disposición, y no podemos dejar de denunciar las violaciones a los derechos humanos, no se puede dejar de pedir la libertad de los presos políticos y el retorno a las vías democráticas. Son todos elementos que son esenciales para poder contribuir a reencaminar a Venezuela en el camino democrático. Pero es un esfuerzo que no va a tener efectos inmediatos o en el corto plazo. Tenemos que pensar todo esto como una estrategia que va más bien al mediano y largo plazo, porque aún si el día de mañana tuviésemos una transición democrática en Venezuela, se necesitarían muchos espacios de diálogo, se necesitaría poder concertar con diferentes actores políticos para poder llevar adelante un restablecimiento de esas instituciones democráticas y que no volvamos a las tendencias del pasado, sean tendencias autocráticas o violentas. Bien, Andrei Servi-Pont, muchísimas gracias por visitarnos, por darnos su análisis general de la situación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.